Bien, arrancamos con lo que es mediciones de iluminación en ambiente laboral según la resolución 84 del 2012, ¿sí? Acá una primera aproximación. ¿Quién hizo de ustedes mediciones de iluminación? 3, 4 personas solas, 5. Bien, ¿la hicieron con la resolución 84 vigente o la hicieron previo a la puesta en vigencia de la resolución? De las dos maneras, ¿las hiciste siempre igual? ¿Cómo siempre igual? ¿Siempre manejaste el mismo protocolo de medición? Más allá de la planilla como protocolo físico. Por mi cuenta uso, si tuviese que usarlo, uso el 84/12. Pero mi jefe particularmente toma en cuenta ese formulario para hacer mediciones puntuales. No respeta el dato de la cuadrilla. Aún puesto en vigencia la resolución 84. Increíblemente la SRT no acepta, el Ministerio de Trabajo no acepta. El tema es el siguiente, hasta el año 2012, que fue un año bisagra, así como lo fue el año 2015 con algunas resoluciones, hasta el año 2012 cada profesional estipulaba cómo hacía su medición. No había un protocolo estándar para realizar este tipo de mediciones, ¿sí? Con lo cual, la mayoría de los profesionales terminaba haciendo esto. Luxómetro, que ahora lo vamos a analizar, puesto de trabajo, el trabajador en su puesto de trabajo, y lo que hacía es registrar los valores de iluminación que tenía ella en su puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Eso es correcto o es incorrecto técnicamente hablando? Bajo la nueva... Bajo la misma siempre, porque en realidad lo único que se estandarizó es el protocolo de medición, pero la ley de base sigue siendo la misma, que es el decreto 351. Y el mismo decreto 351, ya desde el año 79, estipulaba las formas de medirlo. Estipulaba que tenía que estar la de media, la de mínima, la uniformidad de iluminancia, estipulaba los... Es más, no se modificó, sigue estando vigente desde el año 79, ¿sí? Pero las formas fueron siempre las mismas. Lo único que se estableció en el año 2012 es cómo todos nosotros, como profesionales, vamos a realizar la medición de forma estandarizada, ¿sí? Ninguno se puede mover de eso, ¿sí? Tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con iluminación, la verdad que sinceramente el protocolo quedó muy bien hecho, ¿sí? Se estableció un protocolo, un sistema de medición con el sistema de cuadrículas que no lo usaba prácticamente nadie. Prácticamente nadie medía la uniformidad de iluminancia, se medía puntualmente, con lo cual ahora lo vamos a ver, distaba mucho de una medición que sea representativa del riesgo que podía generar el sistema de iluminación. Pero en el caso de la resolución 84 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, esta resolución sí quedó muy bien armada. A diferencia, lo vamos a ver en la clase que viene, de lo que tiene que ver con la medición de ruidos. En el caso de la medición de ruidos se dejó de lado aspectos que eran fundamentales y que valen mucho la pena medirlos, como pueden ser las bandas de octava, más que nada cuando hay que determinar un equipo de protección. Si ustedes leen la resolución 85, en ningún lugar hay para volcar datos de análisis de frecuencia de bandas de octava, ¿sí? Pero generó un marco de referencia. Por ahí se puede mejorar, esto seguramente, toda legislación es dinámica, responde a las necesidades, pero es un marco de referencia, es un puntapié. Lo mismo pasó en el año 2015 con todo lo que tiene que ver con los estudios de ergonomía, puesta a tierra, o sea, se estandarizaron las formas de medirlo y la forma de volcarlo, ¿sí? Dicho esto, vamos a arrancar propiamente con el módulo. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de medir la iluminación en el puesto de trabajo? Desde un punto de vista integral del diseño ergonómico de los puestos de trabajo, la iluminación toma un papel que es preponderante. Tanto sea para evitar enfermedades profesionales, un daño al sistema visual producto de la fatiga constante. Ustedes piensen, si yo trabajo en un lugar, imagínense a alguien que de por sí encima usa lentes, y trabajo en un lugar donde hay poca iluminación, seguramente ese trabajador a fin de día, ¿cómo termina? Cansado y con dolor de cabeza, producto de la fatiga que le genera tener que hacer un esfuerzo más grande para poder ver. Acuérdense que las pupilas se amplían, se dilatan o se contraen dependiendo de la cantidad de luz que ingresa. A medida que hay más luz, las pupilas se contraen porque no necesitan que pase tanta luz al ojo. Cuando hay poca iluminación en el ambiente, las pupilas se dilatan para dejar pasar más luz, justamente. Cuando uno trabaja en un ámbito laboral, en un puesto de trabajo a muy bajo nivel de iluminación, lo que termina pasando es que genera una fatiga. Eso, ponderado en el tiempo, se puede inclusive transformar en enfermedades profesionales y que la persona vaya perdiendo la vista, ¿sí? Entonces, pasa un poco como los ruidos. La persona piensa de que se acostumbró, pero en definitiva lo que le fue pasando es que fue perdiendo capacidad visual y cada vez el aumento de los lentes es mayor,
¿sí? Entonces para nosotros es fundamental, pero no solamente para evaluarlo como un punto de vista de enfermedad profesional, sino también como desde el punto de vista de la prevención de accidentes. Yo tengo un sótano y hay que bajar y yo vengo de un lugar donde hay mucha iluminación, prendo la luz del sótano, no sé, la luz está mal puesta y me termina deslumbrando, yo caigo por las escaleras, ¿sí? O por ejemplo un operador que está en un puente, ¿sí? En una torre grúa y se encuentra al atardecer afectado por los rayos del mismo sol. Sí, entonces, desde el punto de vista de los accidentes también la iluminación tiene un papel preponderante. Entonces, es fundamental que nosotros podamos hacer esa evaluación diagnóstica a través de elementos fiables, como es una evaluación cuantitativa con instrumental. Además, piensen de que el 80% de la información que obtenemos del espacio de trabajo proviene del sentido de la vista, ¿sí? Más allá de la parte auditiva, de la parte táctil y demás. Entonces, es fundamental de que podamos ver bien en nuestro puesto de trabajo. Esta medición de iluminación, según la resolución 84, tiene una vigencia que antes no tenía. ¿Cuál es la vigencia de la resolución 84? El protocolo anual, exacto. Esto nos obliga a que todos los años, si no cambian las condiciones de trabajo, si no cambia el diseño del sistema de iluminación, hay que rehacer el protocolo de medición de iluminación. Si en el medio se modifica todo el sistema de iluminación, migraron a sistema LED, por ejemplo, hay que rehacer nuevamente la medición, ¿sí? Esto tiene una validez anual. Lo mismo va a pasar con el instrumental que nosotros vamos a utilizar, que tiene que ser calibrado de forma anual, porque también la resolución 84, una de las cosas que hace mucho énfasis es en que esta medición tiene que ser fiable. Si yo mido con un instrumental que tiene un margen de error muy amplio, la medición no es representativa de absolutamente nada. Me puede estar marcando de que está todo bien y la verdad que el trabajador está expuesto a un riesgo elevado, o me puede marcar recontra mal, hacerle hacer una inversión enorme al dueño del edificio para que pueda modificar su puesto de trabajo innecesariamente, ¿sí? Sí resulta fundamental, y es una de las cosas que pauta la resolución 84, si vamos a hablar del sistema de iluminación, depende mucho del tipo de lámpara y depende mucho del tipo de luminaria, ¿sí? A rasgos generales nosotros nos podemos, inclusive esto lo vamos a tener que fijar en el protocolo, cuál es el tipo de luminaria que hay en el puesto de trabajo. Si son lámparas incandescentes, que recuerden que ya casi no debería haber porque se prohibió su importación y fabricación por una cuestión de gasto energético. Si hay halógenas de tungsteno, lámparas sódicas, que son más de índole industrial, son esas lámparas grandotas que uno las apaga y tarda mucho tiempo en volver a encender. Si yo las apago, tarda un tiempo en volver a poder prender. Nosotros, junto con la diapositiva, le vamos a mandar la guía de estudio. Obviamente, si bien esto lo vieron, como decíamos hace un ratito, en toda la cátedra de iluminación y color, la idea es ver la parte práctica. Entonces, más allá de la diapositiva, va la guía de estudio y los ejercicios de laboratorio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto lo van a poder desarrollar más en la parte teórica, ¿sí? O como puede pasar con los tubos fluorescentes, ¿sí? Que recuerden también tienen sus características como sistema de iluminación, y las lámparas LED. Vos decías el otro día justamente el tema de la migración a un sistema LED en las industrias también nos obliga a repensar los equipos de medición. Hoy ya los luxómetros convencionales empiezan a aparecer como apto LED, ¿sí? Tienen distinta sistema de medición, si bien la corrección del error no es muy grande, pero sí ya vienen calibrados apto para sistemas LED, ¿sí? Volviendo a la parte práctica de la medición en sí misma, dijimos, no vamos a abarcar la teoría de lo que es la iluminación en los puestos de trabajo, sino abarcarnos en lo que es la parte práctica. Legislativamente, más allá de la resolución 84 que nos dice cómo vamos a medir, nosotros nos seguimos basando en el decreto 351 y en el anexo 4 que marca todas las condiciones de iluminación y color. ¿Qué quiero decir con esto? La resolución 84 no me dice cuál es el nivel de iluminación que tiene que tener un puesto de trabajo, simplemente me dice cómo tengo que medirlo, ¿sí? Donde yo voy a establecer cuál es el nivel de iluminación, la cantidad de lux que tiene que haber en el puesto de trabajo, es en la tabla 2 del anexo 4 del decreto 351. Por eso es fundamental de que todo el tiempo nosotros nos manejemos con la Biblia nuestra,
que es la ley de higiene y seguridad, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar y vamos a ver de qué nos vamos a manejar principalmente con dos tablas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Una de las cosas que inicialmente tengo que establecer es cuál es el ambiente de trabajo que yo necesito medir, ¿sí? Por varias consideraciones. Primero, por el dimensionamiento. A diferencia de como se hacía antes, que cada uno iba, se apoyaba sobre la mesa y medía cuánto había en ese puesto de trabajo, la resolución 84, una de las cosas que estableció es que necesariamente, como vamos a usar un sistema de fórmulas, o el ambiente de trabajo tiene que ser rectangular o cuadrado, ¿sí? Porque vamos a usar tres variables, el largo, el ancho y el alto entre el plano de trabajo y la base de la luminaria. Si el ambiente de trabajo es una L, lo necesitamos sí o sí dividir en dos partes, ¿se entiende? No tengo forma de establecer esa fórmula matemática para establecer los indicadores de punto de muestreo. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es ver desde el punto de vista geométrico cuál es la forma que tiene el ambiente de trabajo. Y lo otro que tengo que evaluar es cuál es el nivel de exigencia visual que tiene ese puesto de trabajo. Si agarran la ley y buscamos el anexo 4, propiamente dicho, vamos a ver de que hay dos tablas, ¿sí? Está la tabla 1 y la tabla 2, ¿sí? Los que tienen el librito naranja es página 108, ¿sí? Van a ver de que el capítulo cuarto tiene dos tablas. La tabla 1, que es general, y la tabla 2, que es específica. Por consiguiente, si yo tengo que buscar el nivel de iluminación de, por ejemplo, una oficina, ¿dónde voy a empezar a buscarlo? ¿Por la tabla 1 o por la tabla 2? Por la 2. Exacto, por la específica, ¿sí? Yo idealmente lo primero que hago es evaluar cuál es el requisito visual. No es lo mismo un depósito donde solamente entramos de forma ocasional a poner una caja en una estantería que el puesto de trabajo de un relojero que necesita un nivel de precisión muy alto, ¿sí? Obviamente la cantidad de lux de ese puesto de trabajo va a ser mayor, ¿sí? Eso lo vamos a establecer con la tabla 2 del capítulo. Ahora, tengo una cantidad limitada de puestos de trabajo. Tiene metalúrgica, tiene industria alimenticia, tiene droguerías, tiene oficinas, pero no están todos los puestos. En caso de que mi tarea no esté dentro de la tabla 2, yo recién ahí me voy a basar en la tabla 1, que ya tiene tres clasificaciones básicas. Por ejemplo, dice visión ocasional solamente, como por ejemplo permitir movimientos seguros, necesita solamente ¿qué? 100 lux, ¿sí? Ahora, si hay que hacer tareas intermitentes con contrastes fuertes, como por ejemplo contado de partes de stock y demás, tenemos que tener entre 100 y 300 lux. Ya si necesitamos hacer escritura, por ejemplo, necesitamos en una oficina entre 300 y 750 lux, y si estamos hablando de puestos de trabajo donde hay cómputo de datos, por ejemplo, ya tenemos que estar hablando entre 750 a 1500 lux, ¿sí? Pero ahí ya estamos hablando de algo aproximado. Lo exacto lo tenemos en la tabla 2, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Justamente la referencia que hacíamos recién con la tabla 1. Una vez que establecimos la forma geométrica y que establecimos cuál va a ser el requisito visual que va a tener ese puesto de trabajo, o sea, la cantidad de lux que yo necesito para cumplir con la normativa, voy a arrancar a hacer la medición propiamente dicha. ¿Qué instrumental utilizamos para hacer la medición de iluminación? Un luxómetro. A diferencia de otros contaminantes en el ámbito laboral, hay un solo instrumental. En ruido, yo por ejemplo tengo 2 o 3 tipos de equipo para poder medir ruido dependiendo que sea lo que quiero medir. En lo que es la parte de iluminación, tengo uno solo, que es el luxómetro. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener el luxómetro? Acá trajimos dos, uno de la Facu y uno mío. Este, por ejemplo, es un luxómetro bastante común, ¿sí? Es chiquitito, fácilmente transportable, muy económico, chino, pero que tuvo un problema. Cuando la facultad quiso comprarlo para que hagamos las mediciones en la cátedra, se olvidó de que esto tenía que ser calibrable. Y esto, cuando lo quisimos llevar a calibrar, no se puede calibrar. Por consiguiente, para lo único que nos sirvió es para la parte académica, para poder utilizarlo. Pero es un equipo recontra sencillo, recontra fácil de utilizar. Este otro, que ahora se los voy a ir pasando, a diferencia de este que es más sencillo, este por ejemplo tiene descarga software, ¿sí?
Con lo cual yo puedo ir haciendo gráficos de medición que me sirven, por ejemplo, para ver el efecto estroboscópico que por ahí a simple vista yo no lo podría evaluar, ¿sí? No lo podría detectar, pero sí el software. ¿Qué es el efecto estroboscópico? ¿Viste cuando vas al boliche y te aparece el flash y empiezas y salís medio mareado? Bueno, eso. ¿Sí? Tiene descarga de datos. Esto en la secundaria, creo que se los dije la otra vez, pero en la secundaria tenía un profesor en electrotecnia que siempre nos dejó, siempre nos reímos cuando nos acordamos, cuando dijo algo que es recontra cierto. Yo puedo fabricar un televisor y que el televisor funcione bien y que sea funcional. Ahora, si al mismo televisor yo le metí luces de colores, LED a los costados, ya el televisor vale más caro. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hacemos la medición de ruido desde la consultora, empresas que nos contratan el servicio, yo podría ir perfectamente con el pie, poner el decibelímetro, programarlo y que arranque a grabar. Inclusive lo podría tener en la mano. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a venir el cliente, me va a mirar, ¿por esto me cobró lo que me cobró? Es un curro la seguridad y higiene definitiva. Ahora, si yo pongo el mismo pie con el mismo instrumental, pero le pongo un cable USB y lo conecto a la notebook, a la computadora, y el tipo pasa por al lado y ve el gráfico de barras que está haciendo tuk tuk, tuk tuk, tipo electrocardiograma, ya lo ves recontra complejo. Y cuando vos adjuntás al protocolo un sistema de gráficos representativos del periodo durante el cual se hizo la medición, que por ahí el cliente no lo va a saber interpretar, pero nosotros y nuestros colegas como profesionales sí, ya la medición vale totalmente distinto en cuanto a la calidad. Entonces nosotros, por ejemplo, optamos en la consultora que todos los equipos tengan descarga de datos USB. Primero, para tener un resguardo de la medición, si bien nosotros todo esto lo registramos en papel en el campo, como trabajo de campo, también la idea es que el equipo pueda tener el data logger y pueda ir guardando datos. Entonces yo lo contrasto. Sí. Una pregunta, ¿y en qué caso se hace la medición? ¿Te viene una inspección y te la pide para habilitar el local? Es tu plan de monitoreo. La resolución establece que tiene una vigencia de 12 meses. Por consiguiente, automáticamente a los 12 meses tenés que volver a hacer la medición. O sea, siempre. En industrias. Exacto. Hay que hacer. Por ahí, a diferencia de ruidos, que uno tiene que evaluar si existe el agente de riesgo. La verdad que si estamos en un templo religioso y no va a haber ruido. No va a haber. Sí. A mí también. Es la eterna pelea que tengo, porque la resolución, lo vamos a ver la clase que viene en la parte de ruidos, ella dice me lo piden igual. Y es válido, porque la resolución en ningún lado estableció que queda a criterio del profesional evaluar si hay ruidos o no hay ruidos para ver si hace la medición o no. Claro, pero la lógica sería, hago una sola medición, verifico lo que estoy diciendo, che, no hay un nivel de ruido que valga la pena que el cliente se ponga en gasto de hacer todos los años la medición y listo. Esto es como si vas al médico. El médico no es que agarre y te dice, bueno, por las dudas hagamos una tomografía, una resonancia magnética, un electrocardiograma. Va viendo cuáles son tus factores de riesgo, tu edad, lo que te está diagnosticando y sobre eso determina qué estudios hacer. Es la misma lógica. A nosotros eso no nos los dejaron abiertos. El ruido nos dijeron lo mismo. Es una vez por año. La iglesia de Santo de los últimos días. Claro. Y teníamos que medir igual. Claro, había que medirlo igual. Esto lo vamos a hacer, dijimos entonces, con el luxómetro, ¿sí? Más allá de la tecnología que pueda tener el equipo sí tiene que medir en lux. Y hago esta aclaración porque este equipo mide en lux como unidad física de medida, pero este mide en lux y candelas, ¿sí? Que por ahí sirve para otra legislación en otro país que sí miden con candelas. Nosotros los niveles de iluminación los vamos a medir normativamente en lux, ¿sí? Entonces sí, eso tenemos que verlo cuando adquirimos un equipo, porque es muy común de que uno compre, no sé, por ejemplo por eBay, el equipo y te llega y no mide en la unidad de medida que vos necesitas, entonces ya deja de servirte, ¿sí? Pero a rasgos generales, ¿sí? Cualquiera de estos equipos tiene una célula fotoeléctrica que capta la iluminación y la procesa el equipo y me manda los valores en lux, ¿sí? Tan sencillo es como esto. Lo pongo en el rango más chico. Siempre las mediciones tengo que tratar de hacerlas en lo posible en el rango más bajo. ¿Por qué? Porque en el rango más bajo siempre me va a ir dando valores más exactos. Por ejemplo, me va a dar con 2 decimales. Si yo cambio al rango de arriba, ya tengo mayor amplitud de medición, pero pierde exactitud. Ya me va a dar 1 decimal. Si lo paso a este, ya me da sin decimales. Por una cuestión del espacio en el display, ¿sí? Entonces siempre yo tengo que tratar de hacer la medición inicialmente en el rango más bajo. Si esto está bien calibrado y la célula está tapada,
me debería dar 0. ¿Sí? Y efectivamente me da 0. Si yo abro la célula, si abro la tapa, mejor dicho, y empiezo a medir, me da 1 punto. ¿Por qué me pasa esto? Porque excede, ¿no? Excede. Exactamente. No tiene este puesto de trabajo hipotético, tiene más de 200 lux. Entonces ahí sí tengo que pasar al rango superior, ¿sí? Al que le sigue, y ya verifico que si yo estoy midiendo un puesto hipotético de trabajo, acá ya me da 406 lux. ¿Sí? Entonces yo perdí un poco de precisión, pero era mayor lo que necesitaba, si no me marcaba en error. ¿Hasta ahí vamos bien? Sencillamente es la célula de forma horizontal al puesto de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me hago sombra para medir yo mismo, lo que recién me daba 400 lux, ahora me da 166. Yo modifiqué las condiciones de medición. Si yo esto, en vez de ponerlo plano en el puesto de trabajo, lo pongo medio de costado, el flujo de iluminación que llega al sensor de la célula ya es muchísimo menor. Entonces ya pierde, y fíjense, ahí ya tengo 160. ¿Sí? Entonces es fundamental de que se midan las condiciones reales de trabajo, pero de forma correcta. ¿Sí? Esto tiene que ser representativo. Si la empresa trabaja de día solamente, hago una medición en el horario diurno. Si la empresa trabaja de día y de noche, tengo que hacer en los dos turnos, porque hay un efecto de noche que de día no hay, que es la iluminación natural. Acá las ventanas darían un nivel de claridad de día que de noche yo no lo tengo. ¿Sí? Y si lo que quiero medir es el puesto de trabajo, particularmente de ella, yo a ella la debería sacar de su puesto de trabajo idealmente, o la debería dejar sentada. Dejarla sentada, porque en este caso particular, ella se está generando su propia sombra respecto de cómo llega la iluminación al puesto de trabajo. Entonces quizás la solución de diseño sería rotar el puesto de trabajo para que llegue mayor iluminación. Por ahí es una pavada, es algo tan sencillo como eso. ¿Sí? Bien. Ahora bien, dijimos que este es el luxómetro, yo se los paso. Lo que sí les pido, por supuesto, es que lo traten con cuidado. ¿Sí? ¿Qué valor tiene eso? No, es un equipo recontra económico. Dentro de todos son los equipos más económicos. Pueden llegar a estar... No, muchísimo menos. No, menos. Tenés desde 5.000 pesos equipos buenos para medir. Nosotros vimos que tengan calibración, por ejemplo, uno estándar bueno, 20.000 Sí. pesos. Pero, Sí. por ejemplo, ese que vos usás, un estimativo del precio. Debe estar 20.000 pesos. No más que eso, sí, sí. No, es que ya llega un punto que, por ejemplo, en lo que son decibelímetros, medidores de banda de octava, analizadores de vibraciones, sí hay mucha diferencia entre equipos. Ahora, en lo que es luxómetros, no hay tanta diferencia económica en los equipos. Sí en la calidad. ¿Según el instrumento es el precio de la calibración? No, dentro de todo están más o menos iguales las calibraciones. Acá me da Debe estar 2.000 pesos la calibración anual. ¿Te da 0? Sí. Ahora vamos a hacer la medición. Te da 0 porque está la tapa puesta. Si ahora abrís, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿No? ¿Así? Calibración. ¿Qué está marcando? La calibración que los dos me preguntaban. La calibración que recién me estaban preguntando los dos compañeros, en promedio ronda los 2.000 pesos de un luxómetro, ¿sí? Que eso acuérdense que lo tienen que hacer de forma anual, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer la medición? ¿Sí? Yendo a la parte práctica. Vamos a borrar acá. Vamos a suponer un caso hipotético que podría ser, ¿por qué no?, esta habitación donde estamos ahora, ¿sí? Acá estamos hablando casi de un cuadrado. Yo acá puedo usar, si hablamos de un cuadrado, el protocolo de la resolución 84 con el sistema de cuadrículas. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero y principal, necesito dimensionar el puesto de trabajo. Esto fue un regalo de mi esposa para mi cumpleaños y fue uno de los mejores regalos que me hizo desde que la conozco, que es el medidor láser. Es maravilloso. Y esto sí, no es tan caro, así que ténganselo siempre. Me funciona maravilloso. El medidor láser. ¿Es un luxómetro? No. Es un medidor de distancia. Bien. ¿Cómo hacemos la medición? ¿Sí? ¿Cómo hacemos la medición? Pongo en una de las paredes y llego a la otra de las paredes. Y registro el valor. Por ejemplo, acá tengo 6,90. De acá hasta acá tengo 6,90 metros.
¿sí? Tomo el primer valor. Voy a tomar un segundo valor. Acá tengo 680, o sea que este pasaría a ser mi largo. 6,80 metros sería el ancho. Y después tengo que medir la altura. Pero con la altura, sí es la primera de las observaciones, no es la altura entre el piso y el techo, sino es la altura entre el puesto de trabajo y la base de la luminaria, no el techo. Porque, por ejemplo, en ámbitos industriales, las luminarias están mucho más abajo, ¿sí? Entonces, no es hacia el techo, sino entre el plano de trabajo y la luminaria. ¿Cómo? Del piso acá calculás 80. 80. El cable lo sacás abajo, vos le das con eso y después sí. No, le das entre el puesto de trabajo y la base de la luminaria. O sea, se lo da... Eso es lo bueno del láser. ¿Sí? En este caso tengo 2,30 metros de altura. Altura, 2,30 metros. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ya establecí los 3 primeros indicadores que yo necesito, que son las distancias. Lo primero que voy a hacer con esto es establecer el índice de local. Y el índice de local utiliza una fórmula que es: el índice es igual al largo por el ancho dividido la altura por el largo más el ancho. ¿Se ve bien desde allá? Sí. ¿Sí? Perdón, pero con el proyector me quedo un poco sin espacio. Yo necesito estos 3 valores. Hago una observación, porque no va a ser la primera vez y después cuando tengamos los exámenes a veces surge la duda y ya es último año, no tiene que estar esta duda. Si tengo un paréntesis abajo, lo primero que resuelvo es el paréntesis. Una vez que resuelto el paréntesis, lo multiplico por la altura, ¿sí? Bien, entonces en este caso yo tendría 6,90 metros. ¿Alguno que tenga calculadora a mano? Hágame el favor. ¿Quién tiene calculadora? Igual con el celular. Vamos a hacer la cuenta. 6,90 por 6,80. Y abajo yo tengo 6,90 más 6,80 y eso lo voy a multiplicar por 2,30. ¿Sí? Mientras, si pueden ir haciendo la cuenta, lo vamos resolviendo en vivo. 6,90 por 6,80 46,92 sobre... ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Alguien no entendió algo? Ok, perfecto. Gracias. Emma se lo agradece. ¿Y abajo cuánto me dio? 31,51. Perfecto. Dividan la parte de arriba por la parte de abajo y díganme cuánto les dio. Sí, nada, menos me dio. Por eso seguro que me ponen. 1 ¿cuánto? ¿Cuánto te dio el índice? 1,48. ¿Hasta acá vamos bien? Hago la primera observación. Vamos a levantar esto, así lo podemos ver bien. Yo saco primero el índice, ¿sí? El índice de local. En este caso, el índice de local me dio 1,48. Ahora, después me van a entender por qué. Necesariamente yo necesito redondear esto al entero superior. Siempre. Si me dio 1,48, lo llevo a 2, al entero superior. ¿Sí? Lo voy a llevar a 2. Si me dio menos que 1, no importa si me dio 0,10 o 0,99. Si me dio menos que 1, yo lo voy a redondear en 1. Si me dio entre 2 y 3, lo redondeo en 3. Y si me dio 3 o más de 3, lo redondeo en 4. No hay forma de que este índice no termine con un número que sea 1, 2, 3 o 4. Si me dio 2,01, ¿en cuánto lo redondeo? En 3. ¿Sí? Y si acá me dio 5, ¿en cuánto lo redondeo? En 4. No hay forma de que este índice de local me dé un número distinto, y esto está bueno para cuando ustedes hagan las mediciones. Si el cálculo le da algo distinto, está mal, algo le chujaron, ¿sí? O es 1, o es 2, o es 3, o es 4, ¿sí? ¿Por qué esto es de esta forma? Porque el índice de local
yo después lo termino con otra fórmula, que es la cantidad de puntos en que voy a medir, en cuántos puntos voy a dividir la cuadrícula, que es igual a x más 2 al cuadrado. Si yo acá pusiese 1,48 más 2 serían 3,48. Al cuadrado no me daría nunca un número que yo pueda dividirlo de forma equitativa en las cuadrículas. ¿Se entiende? Esperen que vamos a dejar esto acá. Los puntos que vienen a ser los sectores. Ahora lo vemos eso arriba. Son las cuadrículas en las que vamos a dividir este ambiente laboral. ¿Esto que dice punto? Es la cantidad de puntos. Es la cantidad de cuadrículas en la que vamos a dividir el ambiente laboral. En este caso, nosotros nos posicionábamos con un índice de 2. ¿Está bien? Entonces yo lo que hago es reemplazar este 2 en el valor de x. 2 más 2, 4, al cuadrado, 16. ¿Qué significa esto? Que yo mi ambiente de trabajo lo voy a dividir, que sería mi ambiente a medir, sería esta aula, que lo vamos a hacer ahora, en 4 por 4. Bueno, ahí, más o menos. ¿Sí? Me van a quedar 4 por 4. Me va a quedar un sistema de cuadrículas. Si me hubiese dado 3,5 por 3,5, no podría haber hecho nunca un sistema de cuadrículas. ¿Se entiende hasta ahí? Si usamos la misma lógica, esto se deriva de la misma forma. Si yo llevo el 1 acá, 1 más 2 es 3 al cuadrado, 9. Hago un sistema de 3 por 3. ¿Se entiende? Si fuese 3 más 2 es 5, al cuadrado 25, hago un sistema de 5 por 5. Y si es 4, me queda 4 más 2, 6, al cuadrado 36, me queda un sistema de 6 por 6. ¿Sí? No hay número posible al final de todo este sistema de cálculo, que es bastante sencillo de implementar, no hay un número final posible de cuadrículas que no vaya a ser, en definitiva, 9, 16, 25 o 36. Si ustedes hicieron bien el cálculo, no van a poder dividir jamás el ambiente laboral a medir en una cantidad de cuadrículas distinta que no sean 9, 16, 25 o 36, porque yo siempre respeté estos índices de local. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? La medición. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir esta aula, que es nuestro caso testigo, en 4 por 4, ¿sí? Desde acá hacemos una medición, acá hacemos la otra, ahí hacemos la otra y allá la otra. La idea es que uno mida en el centro de cada una de las cuadrículas, ¿sí? No apoyado sobre las paredes, ¿sí? Yo me mido en el centro de la cuadrícula. Si cuando voy a medir el puesto justo en esa cuadrícula, yo estoy más o menos parado en el centro, hay un puesto de trabajo, apoyo la célula directamente en el puesto de trabajo, espero que se estabilice y dicto el valor que se midió. Si justo mi centro de cuadrícula me da en un pasillo, aproximo a la altura del puesto de trabajo, que serían los 80 centímetros promedio que se toma la medición, ¿sí? La idea es que yo no haga una toma acá y la otra toma acá abajo, porque obviamente que me va a ir variando la cantidad de iluminación. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo primero que vamos a medir es la E media, ¿sí? Vamos para atrás. Lo primero que vamos a buscar es la E mínima. ¿Qué es la E mínima? En definitiva, es el valor más chico que haya tomado dentro de las cuadrículas, ¿sí? Hasta acá es 176, 107. Acá no tengo que hacer ningún cálculo. Mi E mínima va a ser, simplemente buscando las cuadrículas, va a ser 107, ¿sí? La E media va a ser la sumatoria de todos los puntos dividido la cantidad de puntos, ¿sí? Entonces yo voy a sumar todos estos valores, que calculo que alguien ya lo debe haber hecho, espero. Bueno, arranquen, vamos. ¿Cuánto es? 4.437. Dividido, en este caso, 16 puntos de muestreo. 277, ¿qué? Lux. Esto es mi E media. Es el promedio de la medición en el ambiente. Esto que está acá es la E mínima, ¿sí? Hasta acá no sé nada. ¿Esto está bien o está mal como nivel de iluminación? ¿En base a qué?
Si esto fuese un depósito, estaría bien. Ahora, si fuese una oficina, estaría mal. Pero saquémonos la duda. Veamos cuál es el nivel que deberíamos tener en este ambiente, que es un aula, un establecimiento educativo. Traten de buscar, si es que pueden y lo encuentran, establecimiento educativo. Obviamente, ¿por dónde arranco a buscar? ¿Por la tabla 1 o la 2? Por la 2. Busquen a ver si encuentran como punto específico. Tomen. Gracias. Verá. En la tabla 2, establecimiento educativo. Busquen algo. ¿Hay o no hay? Página. Bien. Ahora seguimos con cómo lo solucionamos. ¿Sí? Necesito que agarren sus protocolos. ¿Sí? Y vamos a ir a la tabla donde vamos a volcar los resultados. ¿Sí? Es la tabla. ¿La ven? Bien. Perfecto. Donde tienen punto de medición, hora, sector, puesto de trabajo, tipo de iluminación. ¿Todos la encontraron? Esta. Esta. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volcar esta medición que hicimos todos juntos recién en el protocolo. Obviamente que arriba tengo que poner razón social. En este caso sería el nombre de la empresa, la dirección del establecimiento donde efectuamos la medición. Exacto. El quit, la localidad, código postal y provincia. Eso no lo inventé yo, está estandarizado. Eso lo estableció la resolución 84. ¿Hasta acá vamos bien? Arranco a volcar los valores, en este caso de esta habitación, de este ambiente laboral. Punto de medición, 1. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando alargaron la guía original, cometieron un error la misma gente que lo elaboró, y después lo tuvieron que corregir, que le pusieron punto de medición, y si este aula tenía 16 puntos de medición, ponían 16 puntos. Cuando en realidad es una fila por cada ambiente de trabajo medido. ¿Sí? Punto de medición, 1. Hora, ¿qué hora es? 20:30 lo hicimos, nada. 19:30, ¿sí? Sector, aula 4, en este caso, ¿sí? Tipo de puesto sería aula, ¿sí? Establecimiento educativo, aula. ¿Para qué nos sirve esta referencia? Para saber dónde buscarla en la legislación, ¿sí? Tipo de iluminación, ¿es natural, artificial o mixta? Paréntesis. Ahí. Depende del horario. Muy bien. Si yo hago la medición a las 3 de la tarde, la iluminación acá es mixta. Si yo hago la medición en este horario, la medición para mí ahora es artificial. Entonces, si yo tengo el trabajo o este establecimiento funciona en los 2 turnos, yo debería hacer 2 mediciones. ¿Sí? Tipo de iluminación artificial. Iluminación, ¿es general, localizada o mixta? General. Son luminarias generales. Yo no tengo reflectores apuntando a un sector en particular para reforzar. ¿Sí? Acá es general. ¿Sí? Tipo de fuente lumínica, incandescente, descarga, mixta, ¿qué es? LED. Ahí yo pongo el tipo de lámpara. ¿Sí? Si es descarga, si es incandescente, si es tubo fluorescente. Acá pongo tubo LED. Sí, paréntesis. Estos tubos, el LED ya no pasa como el vidrio. Cuando eran los tubos fluorescentes de vidrio, si revientan, el contenido era tóxico, ¿sí? Más allá que caía caliente y podía generar focos de incendio. Entonces tenían la protección desde abajo, transparente obviamente, para no disminuir la cantidad de iluminación, pero la luminaria debía tener la protección, ¿sí? Los tubos cambiaron, ahora son tubos LED, no levantan temperatura y tampoco van a estallar. Pero por una cuestión de seguridad, en caso, más que nada, en lugares donde pueden haber zonas sísmicas, San Juan, Mendoza y demás, o en el ámbito laboral, por ejemplo, pasa el autoelevador y acá se sienten las vibraciones, quizás pueda llegar a zafar el tubo. Entonces, preventivamente esto debería tener el protector desde abajo, ¿sí? El de acrílico transparente, y en el peor de los casos no lo tienen. Mientras tanto, ponerle precintos para que el tubo no pueda zafar y caer, ¿sí? Eso como norma, ahora que lo vi y lo tomé presente. Bien. Ahora llegamos a la parte de las mediciones. Dice, valor de uniformidad de luminancia, lo vamos a dejar por un segundo, y después dice, valor medido en lux. ¿Qué vuelco de todo esto como valor medido? 277. ¿Sí? Y yendo a la columna que dejamos pasar recién a la izquierda, me pide la uniformidad de luminancia. ¿Qué es la uniformidad de luminancia? Es
más allá de que el promedio esté bien, la iluminación en el ambiente está bien distribuida, porque ¿qué podría pasar? Que acá haya mucha iluminación y allá haya un vacío donde hay una oscuridad tremenda. Entonces lo que le pasa al trabajador es que a medida que va rotando la vista en ese ambiente, va pasando de mucha iluminación a poca iluminación. Sus pupilas se contraen, se dilatan, se contraen, se dilatan, se contraen, se dilatan. El tipo termina con una fatiga tremenda, con un dolor de cabeza tremendo a final del día. Entonces yo, más allá del promedio, la tengo que tener bien distribuida la iluminación. ¿Cómo se hace esta uniformidad de iluminancia? Es una relación. Y esta relación dice que la E mínima tiene que ser mayor o igual a la E media dividido 2. Vamos a ver si se cumple. La E mínima, ¿cuánto era? 107. Y la E media dividido 2, ¿cuánto me da? 138. 138. ¿107 es más grande de 138? No. Entonces, acá tenemos dos problemas. La E media no satisface el requisito visual, o sea, ustedes están haciendo un esfuerzo para poder escribir y leer, y a su vez hay un montón de áreas grises donde hay poca iluminación. Por ejemplo, ya, vos no ves nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encima está mal distribuida. ¿Sí? Las esquinas. ¿Sí? Es 130. Es lo mismo igual. Lo que sí me interesa es que la E mínima debería ser mayor o igual que la E media dividido 2, y en este caso no se cumple esa relación. Entonces, yo vuelco en ese sector esta pequeña relación y pongo que no cumple. En la última columna, si ustedes buscan, me dice, ¿cumple con los valores de iluminación exigidos? No. Y ese no, que acá es evidente porque no cumplo la E media y porque no cumplo la uniformidad de iluminancia, ese no se puede dar porque las dos cosas no se cumplan o porque solamente no se cumpla la E media, pero sí se da la relación de iluminancia, o porque se cumpla la E media, pero no se dé la relación de iluminancia. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, el problema ya lo tenemos, lo diagnosticamos, ya sabemos de que en este caso no se cumple ni la E media ni la uniformidad de iluminancia, ¿sí? Ahora, todo muy lindo, pero yo no le puedo entregar al cliente solamente o a quien me pide en la empresa el problema. Tengo que ofrecerle también la solución. Si ustedes buscan detrás, ustedes van a tener que hacer el croquis, ¿sí? Para referenciar cada uno de los puntos de muestreo. Y en la página siguiente, al final del protocolo, ustedes tienen dos grandes columnas: conclusiones y recomendaciones. Conclusiones es si cumplo o no cumplo, ¿sí? Y a eso lo contrasto en base a ¿qué? A la legislación. Entonces puedo decir que, por ejemplo, ¿no? Según y de acuerdo a los valores arrojados producto de las mediciones efectuadas en el establecimiento tanto, y en contraste con los requisitos de iluminación establecidos en el decreto 351, capítulo 4, es posible establecer que el establecimiento no cumple con los niveles de iluminación requeridos preventivamente. Y ahí yo puedo llegar a poner como un desglose: punto de muestreo 1 no cumple con la E media, punto de muestreo número 2 no cumple con la E media y con la uniformidad de iluminancia, punto número 3 no cumple con la uniformidad de iluminancia. Lo podría especificar aún más, inclusive, ¿sí? Y al lado, en las conclusiones, yo tengo que poner cuáles son las medidas correctivas, las medidas de diseño o, como se llaman, medidas de ingeniería. Ahora, vamos a ir a la parte correctiva, ¿sí? Si mi problema es la E media y si mi problema es la uniformidad de iluminancia, ¿las soluciones van a ser iguales? No, obviamente que no. Porque son dos problemas de base distintos, van a tener dos soluciones distintas. Y a su vez, dentro de lo que es la E media, yo puedo tener distintas soluciones dependiendo de qué tan lejos esté del mínimo que necesito. Si yo tuviese 277 lux, pero mi mínimo serían 300, es recontra fácil de corregir. Apago las luces, le paso un trapo a todas las lámparas, limpio las luminarias, les puedo asegurar de que volvés a medir y tenés 300 lux. Porque es muy poquito lo que te falta. Ahora, supongamos que necesitábamos 400 y ya limpiando la luminaria y limpiando la lámpara, ese valor de depreciación no lo voy a tener, no voy a llegar.
Ahí quizás lo que habría que ver es que, por ejemplo, hay luminarias que son negras. Cuando si vos tuvieses luminarias blancas, luminarias de tipo aluminizadas, el reflejo hacia el puesto de trabajo sería mucho mayor. Imagínense, si yo tengo un ambiente de trabajo, como en este caso de esta aula, que son ladrillos, es un color ladrillo, absorbe un montón de iluminación. Si yo tuviese paredes blancas, como tiene un quirófano, reflejarían un montón la iluminación esas paredes blancas. Acá lo termina absorbiendo, entonces el color tampoco me beneficia mucho. Por eso es que el capítulo entero de la legislación se llama iluminación y color, porque va muy de la mano. Entonces yo ahí en ese caso tendría que trabajar sobre las luminarias. Pero vamos a suponer de que no me alcanza, o vamos a suponer de que yo ya tengo una distancia de, no sé, 300 lux de diferencia, es un montón. Ya limpiando tubos no voy a satisfacer el mínimo. Ahí tengo dos opciones prácticas. O aumento la cantidad de luminarias, ¿sí? O bajo el plano de iluminación, porque yo el plano de trabajo no lo puedo subir. Ahora, yo necesito garantizar que la medida correctiva que le terminé recomendando al cliente sea efectiva, porque imagínense que el tipo compró, acá hay 6 luminarias, compró 6 más, puso 12, vuelven a medir y le da mal, nos matan. Imagínense que es una inversión enorme y vos me tendrías que garantizar de que esto iba a funcionar. Entonces, yo con lo que es la iluminación sé que si duplico la cantidad de luminarias con la misma potencia en las lámparas, yo voy a duplicar el nivel de iluminación, voy a superar los 500, ¿sí? Entonces yo ya ahí estaría bien. Pero a veces, por una cuestión de espacio, una cuestión de practicidad, no puedo duplicar la cantidad, ¿sí? Porque por ahí ya está sobrecargada la habitación. Entonces yo necesitaría bajar el plano de iluminación. Necesitaría suspender, bajar las luminarias. Vieron que a veces están los tubos fluorescentes con 2 cadenitas y que no están pegados al techo, sino se bajaron. Yo también necesito evaluar eso, porque por ahí me pueden pasar dos cosas. Que yo lo baje y así todo no llega al nivel de iluminación, o que lo tenga que bajar tanto que ya me resulte molesto al tránsito de la gente y al puesto de trabajo. Y acá voy a hacer lo que en seguridad y higiene no se debe hacer, que es pararme arriba de una silla. ¿Esto lo puedo verificar? Sí. Yo mido para usarlo como testigo, ¿no? Y ver si me va a dar resultado o no. ¿Cómo? Sí, tranqui. Lo pongo en rango. Vamos a cambiarlo. Lo pongo en 4000. Si yo mido acá, me da... Bueno, acá me da un montón. 425, ¿sí? Vamos a suponer que yo lo debería llevar a 700, hipotéticamente. Entonces yo lo que hago es el camino a la inversa, ¿sí? Esto es todo mal, pedagógicamente está todo mal esto, no importa. Yo hago lo que es el camino a la inversa. Arranco a subir mi célula. Hasta acá llegué a 500, hasta acá llegué... Recién acá voy en 515, ¿sí? Vamos a seguir subiendo. Recién acá estoy en 750. O sea, que lo que yo debería bajar del techo para pasar de los 400 originales a 750 es esta misma distancia. O sea, si yo lo bajo, las luminarias me quedarían a esta altura. ¿Me resultaría cómodo? Necesito aumentar la cantidad de luminarias y quizás bajarlas un poco menos. ¿Se entiende? Es la parte donde me caigo y hacemos el payaso. ¿Dudas, consultas? Entonces, si yo necesito mayor cantidad de iluminación porque la E media me dio muy baja, puedo limpiar las luminarias, puedo limpiar las lámparas, aumentar la potencia de las lámparas, la cantidad de watts, ¿sí? De las lámparas también es una solución muy lógica. O, en el peor de los casos, aumentar la cantidad de luminarias o bajar el plano de iluminación. Todo eso para aumentar la E media. Ahora, si mi E media estaba bien, y escuchen esto porque les juro que lo vamos a ver en el examen inclusive. La E media me da bien, ¿sí? Pero me da mal la uniformidad de luminancia. ¿Qué pasó ahí? Pensemos. Y hay más luz en un No, lugar. tuvimos una E mínima muy baja. No necesariamente. Sí, es válido, va de la mano. ¿Cómo? Está mal distribuida. Está mal distribuida la iluminación.
el promedio está bien. Si supongamos que con todas estas luminarias yo necesito tener 300 lux y me da 300 lux o 320, la iluminación pulgar para arriba está bien. Ahora, si yo teniendo esa iluminación pongo todas estas luminarias juntas en este sector, la E media me va a dar bien. Porque allá me va a dar muy baja, pero acá me va a dar muy alta, entonces la E media me va a dar bien, pero me va a dar mal necesariamente la uniformidad de iluminancia. ¿Cuál es la única solución probable de diseño? Redistribuirlo. Correcto. Si tengo todo volcado el peso de iluminación a un solo sector del ambiente de trabajo, lo único que tengo que hacer, si la E media me dio bien, es redistribuir las luminarias existentes en todo el ambiente de forma pareja. Y tengo que agregarle al final, necesariamente para que esta medición sea válida, la copia del certificado de calibración. Si yo una medición cualquiera sea, ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, carga térmica, lo que sea, yo no le anexo el certificado de calibración del instrumental, toda esa medición pierde validez. O sea, no tiene validez alguna. Y a su vez, ustedes van a contratar a un laboratorio y el laboratorio les va a dar permiso, este certificado de calibración, que en definitiva, ¿qué es? Es un contraste. El laboratorio tiene un equipo de mayor precisión que el tuyo y dice, usted me trajo este equipo y yo lo contrasto con mi otro equipo que es de mayor precisión. Ahora, ¿cómo sabemos de que este está calibrado? Ahí es donde ingresan lo que se llaman patrones trazables. El instrumental que utiliza el laboratorio, que siempre es de mayor precisión que el nuestro, tiene que a su vez estar calibrado con patrones trazables que generalmente son del INTI, ¿sí? Entonces, los laboratorios mandan a calibrar a un lugar de mayor jerarquía tecnológica, como es el INTI en general, sus patrones trazables. Entonces, yo puedo darle la trazabilidad a toda la calibración, hasta llegar a que mi equipo cumple con los estándares que estableció, por ejemplo, el INTI. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Devuelvo el celular, que no se me caiga. Muy amable. Devuelvo el protocolo. Bien. Volvemos a la última parte. Ya con esto terminamos el módulo. Si no median dudas en el medio. Acá es lo que veíamos, por ejemplo, esto es una medición real de una de las empresas que son 4 sectores, ¿sí? La oficina, la sala de producción, la oficina técnica. Fíjense que obviamente las salas de producción tienen menos requisito visual que las de oficinas, donde encima usaban base de cómputos, entonces tenían un requisito visual más alto, ¿sí? No era una oficina donde solamente escribían, ¿sí? Acá hay iluminación artificial y iluminación mixta, hay fluorescentes, todavía tienen los fluorescentes viejos, no migraron a LED todavía. Esto es un protocolo como se lo vuelca, y esto es en nuestro caso la recomendación que le hicimos. Por ejemplo, tras haber realizado el monitoreo de niveles lumínicos en instalaciones de la empresa Cuencatap, que en este caso es una empresa que nosotros le hacemos el servicio, y contrastando los valores arrojados durante la medición con los exigidos conforme el marco técnico legal vigente en materia de higiene y seguridad, es posible determinar que es preciso adecuar los niveles lumínicos en los ambientes de trabajo analizados, identificados en color naranja. Yo lo que hago en el protocolo es marcar todo lo que esté mal, tanto sea de media como uniformidad de luminancia, a fin de proteger la seguridad y salud visual de los trabajadores, y acá sí lo tengo que aclarar, según y de acuerdo a la resolución 84, decreto 351, capítulo 12 de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad. El cliente puede agarrar y decir, bueno, a ver, ¿en base a qué me dice que esto está mal? Ir y buscarlo, yo le tengo que especificar dónde lo tiene que buscar. Y de este lado, yo tengo que buscar cuáles son las medidas de adecuación, de rediseño. En el caso de nivel lumínico ineficiente, empiezo por la más sencilla. Limpiar las lámparas sin luminarias, cambiar las partes desgastadas de los artefactos, reponer lámparas quemadas o cambiar tubos incandescentes gastados, pintar de blanco la parte oscura de la luminaria, bajar la altura de instalación de la luminaria como última opción, o aumentar la cantidad de luminarias como última opción. Yo ahí obviamente que le voy marcando cuál corresponde a cada sector. Se le da todo el panorama de opciones. Claro, porque obviamente que los problemas varían de sector en sector. A veces es muy poquito lo que falta y en otro sector por ahí falta un montón. Y para relación de iluminancia inadecuada, de distribuir las luminarias existentes de forma uniforme. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Entonces no entendieron nada. Bien, listo el pollo.